O sea, sí creo que es una forma a lo mejor de construirte un sentido que entre más creas más te funciona, o entre más abierto estés más te funciona. Totalmente. Porque tú le construyes pues ese sentido a lo que estás viendo. Que pues, o sea, entiendo bien cabrón el concepto de sincronicidad y que todos estamos conectados y lo creo realmente, pero en lo que yo me pierdo, por ejemplo, es, no sé, qué tan, o sea, lo que me pierdo es, por ejemplo, la relevancia de Marte cuando yo nací, güey. O sea, todo ese tipo de... Claro. Como que no hay relación aparente, o sea, creo que la única relación es como que la fuerza gravitatoria, pero pues en ese sentido también, pues el doctor que me sacó que lo dice Carl Sagan, que me sacó del útero de mi mamá, pues tiene una atracción gravitatoria, entonces como que ahí es donde yo me pierdo en por qué ciertas cosas importan y por qué no, güey. Pues siento que somos energía y somos vulnerables a todo, ¿no? Todo el tiempo estamos en movimiento. Hace poco hice ¿cómo se puede decir? Tomé un diplomado de una cosa que se llama Jado. Okay. De cómo sanar tu cuerpo a través de las intenciones que le pones al agua. Okay. Y ahí había un ejercicio muy cabrón de dos, ¿has visto esos afinadores que muerdes para tener un tono en la boca? Que son como una U, agarrada sí. que le pegas y ya te da un tono. Bueno, en el experimento tenían dos puestos que estaban a la misma frecuencia. Entonces, tú le pegabas a uno y lo ponías al lado, y inmediatamente el otro empezaba a vibrar a la misma frecuencia. Sí. Y después movían uno que era o sea, estaba graduado en otro hertz, en otra frecuencia, y no interconectaban. Entonces, todos... A ver, otra vez el experimento. Tú le pegabas a uno, empezaba a vibrar una frecuencia y el otro... estaban graduados a la misma frecuencia. Okay. Por adición, empezaba a vibrar a la misma frecuencia. Sí. Jalaba al otro, o sea, es como por frecuencia. O sea, por eso dicen que la gente atrae lo que le llega a su vida, porque tú estás vibrando una cierta frecuencia en la que las cosas se interconectan. Como las parejas. Tú en retrospectiva te pones a ver a tus parejas y tú piensas... yo estaba vibrando de esa manera y por eso esa persona llegó a mi vida. Sí, pues tienes una relación simbiótica con las personas con las que te juntas. Y ese simbiotismo tiene que ver tal vez también con los astros y con los planetas. Es que también hay cosas que no podemos explicar, pero sí se pueden sentir. O sea, me queda claro que en un plano macro estamos conectados y pues es, por ejemplo, como la convección del agua, que tú metes agua caliente en agua fría y pues eventualmente llega a una temperatura estable y te das a entender que todos estamos conectados. Digo, incluso desde el punto de vista molecular, pues estamos hechos de lo mismo, o sea, somos polvo de estrellas. Donde me pierdo yo es, o sea, por ejemplo, así como yo estoy conectado con Marte, pues también estoy conectado con ese vaso, pero este vaso no le damos esa trascendencia que le estamos dando como que a los astros. Entonces ahí es en donde hay que creo que tiene que ver mucho con la mitología de adjudicarle al cielo como que esta parte mística, ¿no? O sea, nace de eso las constelaciones y también creo que también de la necesidad o del cómo te conectas con todo, ¿no? Como el de justificar ciertas cosas, ¿no? Pero creo que definitivamente, digo, regresando un poco a lo que te iba a decir del Jado, en el Jado, o sea, se ve como o sea, tú le imprimes un sentimiento de odio al agua y le hacen zoom en un microscopio y las partículas del agua están de una manera y tú le imprimes otro sentimiento y cambia. O sea, todo el tiempo somos vulnerables. Pero ¿cómo cambia, güey? Cambia la estructura de los cristales del agua. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo? Molecularmente se mueve. Eso es ridículo y es impresionante cómo te ponen el ejemplo de dos cosas, de dos aguas que una se le imprimió un sentimiento, se le emanó una vibración y otra de otra manera, y ambas, o sea, somos agua y somos vulnerables a todas esas energías. Por eso es que yo siento que de ahí viene todo, ¿no? Cómo te mueven los planetas en base a cómo... Es como si leyéramos el polvo de imanes, ¿no? Tú tiras un polvo de imán y tú le pasas la mano, esa mano se va a mover. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un campo magnético. Y entonces ese campo magnético pues, tiene que ver con todo. Todos tenemos un mismo campo magnético, tenemos carbono. Entonces somos vulnerables, somos energía en movimiento. Y esa energía en movimiento es maleable en base a las cosas que nos impactan, ¿no? Sí, digo, estoy de acuerdo que si tú pasas tu mano en un polo magnético, tendría una justificación física el por qué se mueve. Pero creo que la construcción de sentido a ese movimiento
es lo que se vuelve como que subjetivo. Subjetivo, claro. Que es a lo que llego, es a lo que quiero llegar con que es una técnica proyectiva de que, bueno, esto se movió así y para mí esto se asemeja, entonces se vuelve algo como muy subjetivo. Es subjetivo. Pero lo que me causa problema es que no, o sea, no le veo el sustento astrológico, nada más es, pues, ok, obviamente, por ejemplo, a lo mejor tú me puedes tirar una tirada que me haga llorar porque yo me proyecto bien cabrón y me cuentas una historia que me hace recordar a mi infancia, güey. Entiendo esa utilidad, pero no creo que tenga... O sea, la parte cuando se conecta con la astrología es donde me pierdo totalmente, güey. Ok. O sea, en el aspecto de... O sea, la parte psicológica, sí, estoy súper de acuerdo que funciona y estoy convencido de que funciona porque tengo la capacidad de proyectarme. La parte astrológica o el sustento ese esotérico o místico es en donde se me escapa completamente. No encuentras la conexión. Pues es que sí la encuentro, pero no encuentro, por ejemplo... Como decía Carl Sagan, cuando naces, ¿por qué tenemos que poner atención en dónde estaba Marte y no a dónde está el doctor? Si el doctor tiene más fuerza gravitacional. O sea, ahí es en donde yo me pierdo, güey. Es cierto que tiene que ver todo, ¿no? O sea, digo, pero obviamente es algo que se estudia desde hace mucho tiempo y es algo que también podría no estudiarse. Sí. Porque a lo mejor no debe tener ninguna correlación, pero a lo mejor sí. Sí. Es que todo tiene que ver con lo que dices, como es proyectivo. Sí, seguramente tiene una correlación mínima, pero digo, creo que la astrología y la astronomía se separaron precisamente cuando el método científico entró y empezaron a comprobar ciertas cosas, güey. Porque la astrología, pues, no se puede comprobar, pero tampoco se puede negar. Entonces está como que en ese limbo. Es que es exactamente esa cuestión. O sea, la mente del humano le encanta justificar absolutamente no y corroborar. Sí. Ese es el, por eso se inventó el método científico, ¿no? Pero ¿cómo le das explicación a los sueños? ¿O cómo le das explicación al manifiesto del subconsciente sobre las cosas que estás haciendo al día a día, ¿no? El cómo te modifican los sueños, el cómo te modifica... no sé, mil cosas, ¿no? Somos muy vulnerables a muchas cosas. Sí, creo que se parece mucho a la interpretación de sueños todo esto, porque pues son imágenes que parecen ser aleatorias, que realmente no son, porque pues surgen de ciertas circunstancias o desbalances químicos o lo que tú quieras, pero como tú no comprendes la inmensidad de las circunstancias que produjeron ese sueño, tú los ves como místico, entonces tú los verbalizas de cierta forma, pero... O sea, entiendo el parecido del tarot y los sueños porque pues son imágenes que a lo mejor de cierta forma son aleatorias, que realmente no son, pero tú lo percibes así, güey, y tú le construyes un significado a esto. Pero ya atribuirlo a un o sea, yo sí soy muy de la idea de que no tienes un propósito en la vida que tú no te inventes. Entonces yo soy mucho de ese sentido de que, bueno, claro, constrúyete tus verdades, ya sea derechos humanos, ya sea una verdad de ten tu propia familia. Eso es una una sugerencia. O sea, el tarot es una interpretación del presente. Sí. Y tú decides, o sea, es una sugerencia y tú decides si tomas esa sugerencia o no. O si sigues viviendo tu vida en base a tus emociones o cómo quieras sobrellevarlas. Eso es simplemente como una persona que se te acerca y te dice, pues deberías hacer esto, ¿no? Hay gente que llega random en la vida y te tira un consejo y dices como que el que te haga eco o no, claro, depende también de ti, si estás abierto o no a la sugerencia. El tarot simplemente es un método que te permite fotografiar desde arriba, desde como si, porque tú desde punto cero no puedes ver las cosas, pero si te fotografían desde arriba, pues puedes escapar por aquí, puedes escapar por acá, puedes moverte para allá. Si te mueves de frente hay un barranco, pero tú no lo ves, ¿no? Y el tarot es como un tipo de instrumento de navegación. Yo lo veo también mucho, por ejemplo, con una canción. A lo mejor una canción te habla mucho a ti y te dice cosas de ti, pero porque tú la internalizaste. O sea, yo no vería tanto el tarot como una fotografía, sino como una serie de imágenes que te permiten desahogar algo que tú no tienes verbalizado. Exactamente, es la empatía que hace una canción en ti, ¿no? O sea, cuando tú escuchas una canción, el artista tiene esa función de hablar las cosas que tú no tienes la capacidad o que tú no sabes, no has encontrado cómo decirlas, sí, claro, ¿no? Y eso es, por ejemplo, en mi música yo hago eso, o sea, yo utilizo mi música para sanarme, de hablar, a decir algo que me está sucediendo, para convertirlo en un mantra y cantarlo hasta como un psicólogo, psicológicamente, el hablar de un problema, como lo que decías, hace que te liberes del problema. Claro. Ese es, digo, en mi caso, esa es mi manera de cómo utilizo la música para sanarme y cómo me ha permitido a mí, Eric Canales, tener empatía con la gente que me sigue, porque a lo mejor yo tengo una manera de conceptualizar o
o de materializar mi vida a través de música, y eso hace una empatía en las demás personas y esas personas me siguen. Sí, digo, estoy súper de acuerdo con eso y pues, o sea, obviamente yo también tengo mis propias creencias que pues no están, incluso la ciencia es algo que construimos los humanos con base a ciertas observaciones, pero pues también estamos condenados a nuestros sentidos para interpretar esos eventos que después... O sea, eso es lo que creo que Jodorowsky tiene una cita que dice que si la vida es una colección de ilusiones, escojamos creer las ilusiones más bellas. Exacto. Creo, o sea, en ese sentido, por ejemplo, el tarot para mí se podría volver una herramienta en el que a lo mejor yo la veo como para proyectarme y contarme una historia a mí, pero si esa ilusión me hace feliz o si a mí me conviene eso que estoy viendo, lo voy a creer, güey. Es como, por ejemplo, la ilusión de familia o la ilusión de los derechos humanos o la democracia, que no son constructos intersubjetivos que realmente no existen, pero nos conviene creer, porque si no creemos en la idea de la familia... Entonces entras en un sistema de caos. Sí, que de hecho hay un libro que se llama, que siempre me dirán porque siempre hablo de ese libro, se llama La negación de la muerte. Es de un güey que se llama Ernest Becker. Ajá. Y el güey dice que el libro se trata sobre cómo el ser humano es el único ser consciente de su propia mortalidad, y él dice que esa realización que tiene el ser humano tiene el potencial de volverlo neurótico. Entonces el ser humano tiene que resolver ese problema de la muerte, porque si no, no va a dejar de pensar en su propia mortalidad. O sea, un perro no entiende que se muere y el mundo sigue. El humano sí. Tú sabes que te mueres y el mundo va a seguir. Entonces tienes que encontrar la manera de vencer la muerte y trascender. El güey dice que hay 3 formas en las que históricamente hemos negado la muerte. La primera es la religión, en la que te venden como que esta narrativa de vida, que si la sigues al pie de la letra te promete vida eterna. Ajá. Entonces dices, bueno, me voy a morir, pero pues voy a ir al cielo o voy a trascender en otro plano. Entonces resuelves el problema de la muerte. La segunda es el amor, en el que tú en una pareja te proyectas o la diosificas o le adjudicas el sentido de tu existencia, y con base al amor resuelves la muerte, incluso el amor de tus hijos. No tiene que ser un amor romántico. Como el trascender, ¿no? Por eso el creer que a través de tus hijos vas a vivir. Sí, yo me voy a morir, pero mi hijo va a dejar mi legado, mi semilla, que es una puñeta mental, güey. Puñeta mental. Y la tercera, que dice que a mí se me hace la más noble, es el arte, que el güey dice que el artista o el creativo tiene la puñeta mental de que se va a morir, pero la gente lo va a recordar por su trabajo y va a trascender su propia muerte, güey. Que a lo mejor es la única que tiene sentido. Y o sea, utilitariamente es la más sana. O sea, gracias a esa puñeta mental tenemos computadoras, tenemos iPhones, tenemos podcasts, porque si no, no tendría sentido vivir. Exactamente. Entonces, el ser humano, gracias a esa ilusión, le da valor intrínseco a las cosas. Porque un vato se pararía a correr 42 kilómetros. Porque le inventó algún sentido, güey. O sea, un maratón le inventó algún sentido a esa lucha, güey, que le justifica su vivir. ¿Por qué te levantas de tu cama? Porque tienes que inventarle un valor intrínseco a lo que sea que estás haciendo. Entonces, regresando a lo que decías, en ese sentido la muerte le da vida a la vida. Porque si no te fueras a morir, pues güey, lo puedo hacer mañana. Entonces no te levantas, no te pones metas. Entonces, en ese sentido, para mí, cuando menos, el tarot se vuelve un instrumento muy cabrón en el que yo me puedo construir algo que a mí me conviene seguir, güey. Claro, o sea, y el que haya aparecido ahí, ese es el sentido, ¿no? Sí. Eso está para ti ahí. O sea, tú quieres creerlo, bien. Y si no, y ahí, pero digo, ahí tiene que ver cómo tú lo asimilas y lo espejas con tu vida. Pero esa es una información que va basada en la vibración, en la modificación de las cartas y el azar en el que tú lo pusiste ahí. Pero, sí, ¿qué tanto es azar? Ahí es donde tú y yo creo que diferimos un poco, porque tú la tirada sí la ves como algo que nace de tu energía o que te entiendo, porque realmente no hay un azar. O sea, la vida es una colección de circunstancias binarias que si tenemos la suficiente computación para replicarlo, vamos a replicar y que llegamos a la... Podríamos. Ajá, que digo, llegamos al determinismo duro de que todo ya está definido. Y que no puedes cambiar el rumbo de lo que estás haciendo. Que solo somos espectadores de lo que está sucediendo. Sí, que la vida es una película en la que tú no eres el protagonista, sino que tú simplemente la ves desenvolverse enfrente de ti y tú tienes la ilusión de que la protagonizas, pero no, güey. Que yo creo que es así, güey. O sea, está triste. Está bien. Pero yo creo que la vida en ese sentido es como, por ejemplo, estas laptops, las MacBook, que tienen Retina Display, que es una pantalla que tiene tantos píxeles que tu ojo ya no ve los píxeles. Exacto. Yo creo que la realidad es eso. Hay tantas circunstancias que determinan las acciones, pero son tantas que tú tienes la ilusión de libre albedrío. Entonces creo que vivimos en un determinismo duro, pero nuestra cabeza no tiene la capacidad computacional para entenderlo, entonces le damos... Ya llegamos a ese punto, mérito, ¿no? Y voluntad. A ese punto en el que hay tanta, o somos tan vulnerables a tantas cosas que
tratamos de encontrar caminos a través de cosas que le dan sentido a lo que estamos viviendo, como instrumentos del azar. Claro, que en ese sentido se vuelve bien atractivo porque pues escápate de tu plano racional y adjudícale al azar, entre comillas, una forma de que algo externo a ti te dé una señal, güey. Es que se vuelve una velita y o sea, darle un poco de viento a la vela a través de ese tipo de cosas, como una sugerencia. Es como cuando estás componiendo una canción. Cuando estás componiendo una canción no sabes de dónde viene la canción. Exactamente. A veces hay canciones que he hecho en 40 minutos y parece que alguien me la sopló. Parece que tenía alguien que me estaba diciendo eso. Claro. Y no sabes de dónde viene. Entonces, como todo es subjetivo, no. Hay veces que he ocupado el tarot para sí, me contaste el creativo pasado que en el penúltimo grabaste un en vivo con Allison, ¿no? Sí, pero antes de ese disco hubo canciones que yo decía, estaba medio trabado, sacaba una carta, hacía una y disolvía el nudo y me dejaba seguir. Sí. Eso pudo haber sido y haber no sido, pero fue de esa manera como sucedió. Claro, también creo que o sea, lo atractivo de un medio como esto, o de una herramienta como esta, es que te obliga a escoger algo de la inmensidad de opciones que tú tienes, entonces te liberas. Como si fuera una ruleta de esos, un clic de que te da un número. Pero digo, hay un pedo que se llama la paradoja de la decisión, que lo habla Barry Schwartz, que dice que irónicamente el ser humano entre más opciones tiene, más paralizado se siente, porque el escoger una sola cosa es negar lo demás. Entonces, entre más tengas que negar, más peso le das a esa opción que estás escogiendo. Claro. A lo mejor puede ser que yo tengo muchos problemas con mis decisiones a largo plazo y que el tarot de alguna manera es algo que me obliga a dar el brinco. Por eso no tengo tatuajes. Sí, sí. O sea, yo también batallo con eso, la neta. O sea, como de que, me voy a poner algo que... No. Sí. No tiene, ya después no va a tener sentido. Entonces, pues, de alguna manera es algo que puede ser que es un trigger para romper el paradigma de dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir.